Bueno, buenas tardes, apreciado tutor. Mi nombre es Ana María Cortés, soy estudiante de Administración de Empresas y hoy voy a hablar sobre los temas que tienen que ver en relación a la cultura y a la antropología. ¿Cuál es la relación que tiene la antropología y la cultura cuando se hace el estudio? Para ello nos guiamos en las preguntas que nos plantea usted en la guía de actividades. Y bueno, vamos a empezar el tema de la siguiente manera. Decimos que la cultura la podemos definir como una serie de comportamientos y de comportamientos, de acciones y de costumbres adquiridas de un grupo social o de una comunidad. La antropología, como sabemos, estudia los comportamientos del ser humano y su relación y la relación que tienen entre sí en un grupo social o en una comunidad determinada. Sabemos también que la antropología busca entender el por qué el ser humano o las personas que conforman un grupo social actúan de una manera determinada. Esto con el fin de dar explicación a, a las actitudes y a la particularidad que tiene cada sociedad que la hace diferente pues de las demás. Por eso sabemos que hay diferentes tipos de cultura, porque los grupos sociales crecen y se desarrollan en diferentes comunidades que tienen generación tras generación una serie de comportamientos que los van heredando pues a través de los años. El concepto de cultura es fundamental para el estudio de la antropología porque, como bien sabemos, la antropología busca entender el comportamiento del ser humano. La cultura le da como una visión muy importante frente a los comportamientos que adquieren los seres humanos dentro de un grupo social. Y esto da pie a que podamos entender por qué los grupos de personas que están en un mismo territorio actúan de cierta manera. Es decir, podemos poner como ejemplo nuestro país, Colombia. Colombia tiene una diversidad cultural fantástica. Podemos ver que en la costa Caribe las personas actúan de una manera, son más folclóricas, son más alegres, son más abiertas, y en el interior del país la gente es un poco más parca, tienen costumbres totalmente diferentes, son más un poco más serios, como más calmados. En cambio, en la costa la gente es muy alegre, la gente es muy espontánea, y esto hace que se diferencien los costeños de los rolos, por llamarlo así. Esto es lo que hace diferente un grupo social de otro. Esta es la cultura que se pasan unos miembros a otros de un mismo grupo de generación en generación y que hace que ese grupo social tenga una cultura particular. Por eso es tan importante la cultura en el tema de la antropología, porque allí nos muestra desde los inicios de una sociedad por qué la gente que pertenece a ese grupo se comporta de cierta manera, porque los costeños son así, porque los bogotanos son así, porque la gente del sur del país es así. Entonces esto nos demuestra que la cultura es un factor muy importante en el momento de estudiar el comportamiento del ser humano, porque sabemos que los comportamientos, las costumbres, los hábitos, las creencias las adquiere el ser humano en su cultura de generación en generación. Es lo que le enseñan los padres a los hijos y así sucesivamente. Podemos también ver que hay unas personas que estudian el comportamiento humano a través de una teoría que se llama la teoría evolucionista. Tenemos el ejemplo de dos evolucionistas, que en este caso es Taylor y Morgan, y basaban su teoría evolucionista en que cada persona es una unidad psíquica. Y esa persona como unidad psíquica pertenece a una comunidad y la persona decide a partir de lo que cree y de lo que le transmiten que su accionar es correcto o no. Es decir, por ejemplo, yo
pertenezco a una comunidad, no sé, de personas cristianas, pero a partir de eso, a partir de lo que a mí me enseñan, yo mismo decido si esto que hago está correcto o no está correcto. Entonces, para ellos compararon cambios socioculturales en los grupos que estudiaban y comparaban también lo que pasaban en las culturas pasadas con las de ahora para entender cómo ha evolucionado el ser humano a través de la historia en su comportamiento y según, digamos que los factores externos que intervienen en el desarrollo de los comportamientos de cada cultura y de cada sociedad. Este tipo de estudios también se ha utilizado como parte principal en el desarrollo tecnológico pues, de los últimos años, del desarrollo tecnológico que hemos tenido y que busca facilitar la vida y el desarrollo de las comunidades y de las personas. Esto con el fin de comprender y de organizar las sociedades y por eso pues, podemos ver que las sociedades y los grupos sociales cada vez son más organizados. Morgan también enfatizaba en un evolucionismo unilateral en el cual pretendía demostrar que solo había una línea y que solo había una opción para que el ser humano se desarrollara de la manera correcta y que hacía parte pues, de un grupo social que llevaba hacia una evolución pues, como tal de ese grupo o de los individuos que lo conformaban. Y también basó esta teoría en la familia como eje central del camino correcto hacia el buen comportamiento y hacia las buenas maneras que debe tener un grupo social y un individuo como tal que conforman pues, una comunidad o un grupo de personas. Podemos decir también que la cultura la podemos emplear para referirnos al desarrollo y al avance y a la evolución que tiene un grupo de personas, es decir, un grupo de personas adoptan una serie de comportamientos, una serie de creencias y una serie de hábitos que los hacen y que les dan características diferentes a otros tipos de grupos sociales. Por eso se dice que en los grupos sociales tenemos una cultura diferente y nos tenemos cada grupo social tenemos una cultura y esto nos hace diferente de las demás. También podemos decir que la enculturación es un término que podemos utilizar para saber cómo, o sea, para definir la transmisión de apartes de la cultura que se hacen de una generación a otra. Las personas aprenden comportamientos de sus grupos sociales y esto hace que la cultura vaya evolucionando, pero sin perder como sus bases, como las bases que siempre han tenido en cuanto a la cultura. Tenemos también el relativismo cultural que lo podemos entender con el punto de vista que podemos tener del entorno en el que vivimos, en el que nos desarrollamos. Allí pueden